hablando de saber el día de la muerte y esas cosas, ¿quiénes de ustedes son más o menos contemporáneos a mí? ¿Y quiénes se acuerdan de una vaina que se llamaba Pedro Responde? Ja, eso sí fue un voltaje. Eso sí fue un señor voltaje, huevón. Pedro Responde, ¿se acuerdan de eso? Para los que no les voy a contar que era la famosísima Pedro Responde. Eso salió hasta en noticias, porque, vea, eso fue mera vuelta, mano. Hasta llevaron sacerdotes y maricadas así a canales de noticias, huevón, que para qué, pues para calmar a los niños o para decirles que no utilizaran eso. Imagínate que por allá en el 2006, quizás, más o menos, sí, 2005, 2006 aproximadamente, salió una aplicación para un computador, una aplicación, no, un programa para un computador que se llamaba Pedro Responde. En teoría era un fantasma. Bueno, un fantasma no, en teoría era un programa con el cual vos te podías comunicar con un fantasma o con una entidad, yo no sé, un demonio, lo que sea, huevón, que se llamaba Pedro. Alguien que había perdido la vida hace un montón de tiempo y vos podías hacerle preguntas y él te respondía. Hacía algo así como un chat GPT, pero de muy bajo presupuesto en realidad. Pero sí, si lo vemos así, era como una especie de chat GPT, solo que no te hacía tus tareas, ¿eh? Ese marica no te hacía tus tareas. No necesitabas conexión a internet, no necesitabas nada, simplemente instalabas el programa. Resulta que vos le hacías preguntas y la idea era asustar a personas que estaban contigo. El programa, el software, tenía una trampilla. Vos cogías, él tenía un input de texto para que escribieras: hola Pedro, por favor, responde. Y abajo, en otro input, colocabas la pregunta: ¿es verdad que fulanita me quiere? O algo así. Él tenía unas respuestas predeterminadas. Listo. Vos podías preguntarle como, por ejemplo, ¿cuándo me voy a morir? ¿Cómo me voy a morir? Fulanita me quiere, bla, 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 bla. Y por lo general, cuando le hacía una pregunta como, me va a ir bien en el colegio, el man te tiraba algo así como con efecto Forer, como si fuera el horóscopo básicamente. Pero esto era para hacer unas trampitas. Vos en la casillita donde decía, donde tenías que escribir Pedro, por favor, responde, tenías que poner un punto. Ponías un punto. Eso no se veía. O sea, vos, supongamos que yo traje gente aquí a mi casa para que jugáramos Pedro Responde, porque eso se popularizó horrible. Yo sabía cómo se manejaba el software, que en realidad eso no era un fantasma, ni un demonio, ni nada de esas huevonadas. Y yo simplemente quería asustar a mis compañeros. Entonces, yo lo que hacía era que ponía un punto en el input donde uno colocaba Pedro, por favor, responde. Y cuando yo le ponía un input, yo podía escribir lo que me diera la gana libremente y en el input se iba a escribir automáticamente: Pedro, por favor, responde la siguiente pregunta. O sea, ahí era donde yo iba a escribir la respuesta por debajo. ¿Sí me estoy haciendo entender o estoy complicando mucho la explicación? Entonces, usted cogía, le ponía un punto y le colocaba: Pedro, por favor, perdón, usted colocaba la respuesta de una vez porque usted ya sabía que era lo que se le iba a preguntar. Y luego respondía. Nosotros, hermano, la llegó una vez en el colegio, en esa época yo estudiaba con él, llega y nos dice: ñero, lleguen a la casa mía hoy que tengo ese programa de Pedro Responde, el del fantasma. Y no, oigo, no, rea, eso sí funciona, eso sí es verdad. Uy, papi, eso es verdad, venga para que pillen como es la vuelta. Un día cualquiera salimos pues del colegio, obviamente, de clases, nos fuimos para la casa de la yegua y empezamos a jugar con Pedro Responde. Nos fuimos con un parcero al que el apodo era Pato y otro parcero al que el apodo era Sparky. Era un negrito, no era un moreno, calvo. Entonces le decían Sparky. Y la cabeza no era redonda del todo, era como achatada, como un Sparky, básicamente. Entonces fuimos Sparky, Pato, la yegua y yo. Yo no sabía cuál era la trampilla del programa, era la primera vez que también lo iba a jugar y tenía mucho morbo. Obviamente me llamaba mucho la atención esa vuelta. Entonces yo, listo, sentémonos. Entonces la yegua le empezó a hacer preguntas y esa chimbada respondía con exactitud. Por ejemplo, la yegua le preguntó: ¿cuántos habemos en esta habitación? Y él colocaba: hay 4 personas. Y nosotros como: ¡ay! ¡Gonorrea! Pregúntele cuál es el nombre de los que estamos acá. Entonces la yegua disque escribiendo: Pedro, por favor, responde, ¿cuántas personas sabemos acá? Y decía: Sparky, Pato, el Muñe y la yegua. Y nosotros: ¡ay, gonorrea! Pues imagínense el susto, hermano. Yo creo que hoy en día igual los asustaría, pues, pero en esa época más porque el desarrollo tecnológico no era tanto. Nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas, weón. Y nosotros: ¡ay, marica, qué tas! Entonces yo miré
cuando la yegua escribía, porque yo no confié mucho en eso. Yo sí me sorprendí, uy, papi, yo sentí que la cabeza se me puso caliente, como, ay, gonorrea, abrimos un portal al infierno, Dios mío. ¿Cómo es posible que esta mierda nos esté respondiendo? Yo me asusté, se los juro que yo me asusté, a mí me parecía increíble, o sea, yo no concebía, yo no daba mérito a lo que estaba viendo, yo no concebía que un espíritu nos pudiera responder a través de un computador, o sea, y yo, ay, mar, y los parceros míos estaban reasustados, Sparky y Pato estaban temblando, ay, gonorrea. Y yo, no, eso tiene que ser mentira. Y yo llego a preguntarle otra cosa, pregúntele, pues no sé qué le preguntamos, ay, ¿en qué colegio estudiamos, por ejemplo? Entonces la llego a coger ahí y yo veía, yo miré algo. Imagínate que cuando la respuesta era muy larga, él tenía, cuando le ponías el punto que comenzabas a escribir la respuesta, él por encima escribía, Pedro, por favor, responde. Pero cuando la respuesta era demasiado larga, él lo que hacía era que llegaba a los últimos caracteres y la borraba y lo volvía a poner y los borraba y lo volvía a poner. Pero yo no veía que la yegua estaba utilizando, pues utilizara backspace. Backspace, que es la tecla para borrar, ¿no? Yo no veía que la utilizara, porque eso tiene, es como el backspace tiene un sonido específico como la barra espaciadora. Y yo sabía de mecanografía. No sé si recuerdan que mi mamá fue profesora de mecanografía y que ella también trabajaba con esos temas. Yo sabía de mecanografía, entonces yo ya me conocía muy bien el sonido de las teclas. Para mí no era nuevo un computador, como para la mayoría de mis compañeros. Y yo, este marica, ¿por qué se están borrando los caracteres si no se escucha el backspace? Y empecé a mirar el teclado y yo veía que no concordaba lo que estaba escribiendo, pues las teclas que estaba oprimiendo con lo que se estaba viendo en pantalla. Y pero yo me quedé Cayetano y yo pillé y yo también puedo sacar provecho de eso. Y yo, ok, ok, me falta saber cómo es que inicia a escribir. Le preguntamos en qué colegio estudiábamos y nos respondió, Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Y yo ahí me hice el sorprendido y yo, pero papi, Sparky y Pato estaban cagados del susto. Niño, imagínate que una de las respuestas predeterminadas de Pero responde cuando usted no le escribía la respuesta, o sea, cuando usted dejaba que en realidad el software le respondiera automáticamente, era que es que ya estoy cansado y me quiero ir. Y si usted le volvía a hacer una pregunta, él decía, déjame ir a descansar o tendrás que afrontar las consecuencias. Entonces, como nosotros le decíamos, yegua, ya, déjelo descansar. Y la yegua, no, preguntémosle a ese hijo de puta. Y le volvió a preguntar con respuestas predeterminadas. Y el man se sacaba un texto que es que, ¿qué hacen? Es que yo no recuerdo qué era lo que decía, como a los muertos hay que dejarlos descansar. Ustedes no están preparados para todas las respuestas. En venganza, esta noche moraré bajo tu cama. Así, moraré bajo sus camas. O sea, básicamente como que hoy cuando se acuesten a dormir, yo voy a estar debajo de la cama de ustedes. Ay, papi, nosotros teníamos que 14 años. Marica, 14 años, 15 años. ¿Estamos qué? En octavo más o menos. Octavo, noveno. Ay, Cucho, Sparky y Pato se pusieron pálidos, huevón. Yo ya medio me había cogido la vuelta. Esos manes se pusieron pálidos, niño. Sparky era morenito, como les dije. Ese marica se volvió albino, huevón. Albino le falta y no tener los pelos monos, parce. Y esos manes, ay, yegua, no, yegua, no, dígale que no, que nos perdone, que no lo vamos a volver a molestar. Y la yegua les decía, no, papi, no les puedo decir eso, huevón. Qué gonorrea, en qué problema nos metimos. Entonces llegan ellos y le dicen que es que pregúntele que qué podemos hacer para que no suceda eso hoy en la noche. Y el hijo de la yegua les escribe por debajo que es que comer cebolla cruda. Obviamente la yegua ahí se hizo la tramaqueña, ¿no? Y entonces le dice, Pedro, por favor, responde. No queremos que nos asustes. ¿Qué podríamos hacer para evitar eso? Y el hijo de puta escribió comer cebolla cruda. Parce, yo nunca en mi vida había visto una persona comerse una cebolla cruda con tantas ganas, parce. Se comieron eso como si fuera una manzana. Esos manes mismo, yegua, pásenos una manzana ya, una cebolla. Yegua, pásenos una cebolla ya, pásenos una cebolla. La yegua cagado en la risa, mano, pues así como se fue para la cocina, trajo una cebolla y esos macas se la devoraron. Papi, lo que hace el miedo en las personas. Se devoraron entre los dos esa cebolla, hermano. Se peleaban por comérsela. O sea, no era como muerda usted, muerdo yo, no. Y el otro marica, me dame a mí también.
Mano, se devoraron esa cebolla entre los dos, papi, que para que Pedro no los fuera a asustar, weón. Ay, parce, yo ya me le había cogido el feeling. Entonces, cuando la yegua se fue a la nevera a sacar la cebolla, yo le dije, hey, papi, usted no está escribiendo las cosas bien, ¿cierto? ¿Cómo es la vuelta o lo sapeo? Me dijo, no, muñe, venga, le explico. Usted pone, él me explicó lo que yo le dije. Usted escribe la tecla punto y comienza a escribir la respuesta. Y ya, eso es en automático. Y yo, bien. A mí no me puso a comer cebolla, desde luego. Parce, entonces ya se comieron la cebolla. Hay que preguntarle si ya está bien. Hey, Pedro, por favor, responde. Ya nos comimos la cebolla. Ya no vas a asustarnos en la noche. El mal no, ya no los voy a asustar. Se pueden tranquilizar. Y esos manes, papi, a Sparky le volvió a alma el cuerpo. Otra vez recobró todo el color de de su melanina en la piel. Melos. Una de las respuestas predeterminadas que por la que comencé a contarles esa historia. Las respuestas predeterminadas más interesantes venían cuando le preguntabas por tu fecha de la muerte. Vos le decías como que, Pedro, ¿cuándo me voy a morir? Entonces lo primero que te decía era, ten cuidado con lo que estás a punto de... Ten cuidado con lo que preguntas si no estás preparado para la respuesta. ¿Estás seguro de que quieres saber la fecha de tu muerte? Uno le decía, sí. Entonces le decía, tienes que hacer la siguiente oración en voz alta. Y había como una oración en latín. Entonces se suponía que uno tenía que repetir las palabras en voz alta. Esos maricas casi no lo hacen y la yegua lo hizo. O sea, ellos no lo hicieron por miedo. Pues claro, después de comerse una hijuepta cebolla por puro miedo, imagínate. Entonces la yegua las dijo en voz alta. Era una oración ahí pequeñita en latín. Yo ni siquiera recuerdo qué era lo que decía o cómo se escuchaba. Y luego usted le volvía a preguntar, listo, ya la hice, ¿cuándo me voy a morir? Después de todo ese susto, el man decía, yo, pues decía, era chimba porque decía como que se los gozaba, como, jajaja, yo no puedo saber ni determinar la fecha de la muerte de ustedes y lo mejor es que tampoco lo averigüen. Y nada, huevón, de esos maricas se fueron recagados del susto, parce, porque la yegua nunca les confesó que era lo que hacía el programa. Esa vuelta de ese jueguito se popularizó tanto y dañó tantas mentes y un montón de culicagados se aprovecharon tanto de eso instalándolo en los computadores de los colegios que las noticias primero tuvieron que llevar a un sacerdote, igual que el tema del Charlie Charlie. ¿Recuerdan el Charlie Charlie? Que el Charlie Charlie es una bobada. O sea, el Charlie Charlie fue básicamente una campaña de marketing para promocionar una película de terror. Y como los peladitos estaban jugando disque Charlie Charlie y habían en colegios, no sé si se acuerdan, hubo un colegio creo que en la costa en donde terminaron como 3 niños poseídos, pues poseídos, terminaron fue convulsionando además que el miedo, weón, y el hambre era, no estoy diciendo que los costeños no tengan para comer, pero probablemente ese día esos niños habrían aguantado hambre, ¿no? Pues, y a eso se le suma el susto. Antes de que se dieran cuenta de que eso era una campaña de marketing para promocionar una película, el famoso Charlie Charlie, llevaron a noticieros disque profesionales, ¿no? Porque pues esa gente mantiene llevando disque profesionales. Y entre esos llevaron a un sacerdote. El sacerdote decía, eso es abrir portales y es algo peligroso, no se pongan con esas marcadas. Bueno, en fin. Cuando pasó lo de Pedro Responde, sucedió exactamente lo mismo, huevón. Exactamente lo mismo. A las noticias llevaron a esos expertos y resulta que era religioso. Llevaron a un sacerdote y el sacerdote dijo lo mismo. No abran esos portales. La tecnología, los computadores son del demonio. Deberían de prohibirlos. Y esa aplicación lo único que hace es acercarlos con las malas energías y con esas entidades demoníacas y yo no sé qué. Pasó un tiempito y en los colegios siguieron utilizando eso, huevón. Y se salió eso de control, hermano. Se salió eso de control. Los peladitos llegaban a la casa y no dormían pensando que Pedro estaba durmiendo debajo de los colchones de ellos, que los iban a asustar. Porque, como les digo, mucha gente sí se aprovechó de eso. O sea, por ejemplo, la yegua pues los puso a comer cebolla. Pero papi, había gente que les quitaba la plata del algo. Tienes que darle el dinero tuyo que tienes ahorrado a tal persona. Y la gente, mano, claro, cagados del susto. Luego el sacerdote les tocó llevar a un profesional en informática para que explicara en realidad cómo era que funcionaba. Y este profesional, este erudito de la informática, explicó exactamente lo que yo les acabo de explicar. Este software funciona de la siguiente manera, no hay ningún fantasma, no hay ningún demonio detrás de todo esto, usted simplemente presiona la tecla P y escribe la respuesta, pero visualmente se ve que estás preguntándole a Pedro. Luego cuando haces la pregunta te lanza lo que ya escribiste con antelación.
Hasta ahí llegó.